Cuando existe exceso de producción de estas hormonas, ocasiona, por ejemplo, episodios de hipertensión, en ocasiones también puede producir alteraciones metabólicas como hiperglucemia, glucosuria, porque esta es una respuesta simpática que tiene el individuo, ¿no? Existe una triada que no se produce con mucha frecuencia, que es la hipertensión, que se produce en los momentos de situaciones estresantes o algún gatillante, palpitaciones y cefalea. Entonces, esto afortunadamente es una causa muy poco frecuente de la hipertensión. Sin embargo, en pacientes, por ejemplo, menos de 35 años, que se le diagnostique con hipertensión, siempre hay que buscarle causas secundarias. Causas secundarias de hipertensión arterial, lo que quiere decir que son causas que son corregibles. Porque una gran mayoría de los casos de hipertensión arterial es primaria o esencial, la cual tiene un componente genético principalmente. Y en los casos de hipertensión secundaria, la gran mayoría de las causas son endocrinológicas y una de ellas es el feocromocitoma. Por lo tanto, el feocromocitoma es una de las causas que hay que descartar midiendo las hormonas o las catecolaminas, ya sean en sangre o ya sea en orina. La incidencia es baja y el 40%, casi la mitad de los pacientes que presentan feocromocitoma va a estar asociada con algún síndrome familiar. Tradicionalmente en el feocromocitoma se conocía como la regla del 10%, la regla del 10% extraadrenal, fuera del abdomen y sucesivamente, pero esto con los estudios que se han ido publicando, la evidencia que se iba construyendo, ya esto no es cierto. Actualmente se sabe que un 20%, un 23% ocurren en sitios fuera de la glándula suprarrenal, donde los feocromocitomas o paragangliomas multifocales ocurren hasta un tercio de los pacientes que son pediátricos, ¿sí? Un quinto de estos pacientes son pediátricos. Alrededor del 30 a 40% de los casos son hereditarios y hasta un 20% son malignos, ¿sí? Hasta un 20% son malignos. Ahora, importante eh, mencionar que estos feocromocitomas están en la médula. No necesariamente va a afectar o tiene afectación en el nivel de la cápsula. Sí, importante recalcar eso. Varios síndromes genéticos están asociados con feocromocitoma y paraganglioma del sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, por ejemplo, aquí en la tabla vemos, por ejemplo, en el caso de los MEN 2A y 2B, neoplasia endocrina múltiple. Entonces, en el caso del MEN 2A, tenemos el cáncer carcinoma medular tiroideo. ¿Sí? Es una forma muy infrecuente de cáncer de tiroides. La principal o la más frecuente es la papilar, hiperparatiroidismo primario, feocromocitoma, ¿sí? Por lo tanto, el paciente que, por ejemplo, tiene hiperparatiroidismo a los 30 años, por decir algo, 35 años, este paciente hay que vigilar la aparición, por ejemplo, de feocromocitoma, ¿sí? Entonces es muy importante, al revés, si el paciente es diagnosticado con carcinoma medular de la tiroides en la infancia, hay que estudiarlo o vigilarlo por la aparición de feocromocitoma, porque no todos van a aparecer a la vez. Pueden aparecer en diferentes puntos, en diferentes edades. Por lo tanto, el seguimiento es crucial para la vigilancia de la aparición y así el tratamiento oportuno, ¿no? Porque la mitad de los casos van a desarrollar feocromocitoma. Entonces, y entonces desde el punto de vista clínico, no siempre va a ser lo clásico, la hipertensión, cefalea, palpitación, y muchas veces los pacientes simplemente no lo manifiestan. La 2B, estos pacientes tienen un biotipo, un hábito marfanoide, donde esos pacientes cursan con neuromas mucosas orales. Uno les revisa las mucosas en la boca y encuentra estas neuromas. Por lo tanto, estos pacientes también hay que vigilarlo por la presencia eventual o actual de feocromocitoma, ¿no? Claro, también existe la posibilidad de hacerle estudios genéticos para confirmar la presencia de estos síntomas. En neurofibromatosis, o también conocido como la enfermedad de von Recklinghausen. También estos pacientes cursan con mancha de café con leche.
¿sí? Encontrando mancha de café con leche. Y claro, aquí vemos otros tipos de apariciones eh, a nivel físico, pero el cromocitoma también juega un papel importante en este síndrome, enfermedad de von Hippel-Lindau, el síndrome von Hippel-Lindau, también con feocromocitoma y otro. Entonces es importante conocer cuáles son las manifestaciones concomitantes que se desarrollan dentro de estos síndromes y que todo tiene en común el feocromocitoma. Recordemos, 40% de los pacientes van a tener asociación con un síndrome. Por lo tanto, tener feocromocitoma por sí solo, la presencia de feocromocitoma en un paciente obliga a que el clínico lo mantenga vigilado para las apariciones potenciales de otras manifestaciones. Entonces, a pesar de que no es parte de los criterios diagnósticos, los pacientes con neurofibromatosis presentan mayor incidencia de feocromocitoma y gracias a la mutación del gen NF1. Los feocromocitomas asociados a NF1 secretan tanto epinefrina como norepinefrina, lo que se describe este síndrome. En el caso el síndrome von Hippel-Lindau, el feocromocitoma es frecuente y está asociado por la mutación del gen VHL y ella secreta principalmente norepinefrina. Ahora, es muy difícil desde el punto de vista clínico medir o medir solamente la norepinefrina para hacer un diagnóstico específico de von Hippel-Lindau. En la vida real, lo que uno hace es incluir la medición de la mutación genética, incluir confirmación o el descarte de la mutación genética para tener una mayor certeza diagnóstica en estos casos. El MEN tipo 2 tiene los subtipos que ya vimos en 2A, desarrollan feocromocitoma, carcinoma medular de tiroides, que pueden producir calcitonina o hiperplasia de la célula C, y hiperparatiroidismo. ¿Okay? Hiperparatiroidismo es una de las manifestaciones más tempranas que puede ocurrir en los casos de MEN tipo 2. Por lo tanto, cualquier paciente con hiperparatiroidismo, especialmente a edad jóvenes, hay que vigilarlo. En el MEN 2A, cuando uno lo ve físicamente, es clásico el hábito o el biotipo, es marfanoide, y revisar las mucosas, siempre vigilar por feocromocitoma desde el punto de vista bioquímico, ¿sí? No se le hace de una vez estudio de imagen en endocrinología para poder, o mejor dicho, el primer paso que se debe dar para hacer el diagnóstico o confirmar el diagnóstico es desde el punto de vista bioquímico. Ya mencionamos que la clínica y la historia clínica es ineludible, pero para confirmarla debe ser bioquímico y no imagenológico, porque cuando uno hace estudios imagenológicos, en el caso, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales o la glándula hipofisaria, puede encontrar algún incidentaloma, un adenoma que no tiene ninguna relevancia clínica con lo que uno está viendo en el paciente, entonces después, ¿quién le va a quitar de la cabeza al paciente que no tiene nada? La mitad de los casos de los MEN 2A y 2B que presentan feocromocitoma, lo van a presentar bilateralmente. Y lo mismo, a diferencia del von Hippel-Lindau, el MEN2 produce principalmente epinefrina, pero normalmente en la vida real se mide los dos, tanto urinario o como sanguíneo. Desde el punto de vista imagenológico, el área afectado es en la médula, ¿sí? En la médula y no en la corteza. La corteza se ve más delgada, pero tiene diferentes capas. La, eh, Ya mencionamos nuevamente aquí lo resume de forma esquemática, la zona glomerulosa, zona fascicular, zona reticular, y secretan diferentes cada uno sus hormonas. La epinefrina, el precursor de ella es la dopamina, ¿sí? El precursor antes de la epinefrina viene la norepinefrina, antes de la norepinefrina viene la dopamina, y antes de todo esto es la fenilalanina, ¿sí? La fenilalanina, y entonces cada de las numeraciones ven que son las enzimas que ya ustedes lo podrán revisar por su cuenta y podrán saber que cuando existe alguna alteración del punto de la síntesis de estas hormonas, entonces ahí se va acumulando el premio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la epinefrina, tenemos que la enzima L-Dopa es la enzima que es
limitante de la síntesis, ¿sí? El paso limitante de la síntesis, y que esta es una tirosina hidroxilasa, ¿no? La gran mayoría de la epinefrina, norepinefrina y de la dopamina están conjugadas al sulfato. Cuando están unidas al sulfato, ella biológicamente no está activada, así como por ejemplo en el caso de las hormonas tiroideas, cuando están unidas a una proteína, ya sea la proteína transportadora de globulina o la albúmina, que es la proteína más abundante en el ser humano, ella biológicamente está inactiva, pero cuando están libres es cuando ejerce la actividad. La COMT, la metila, la epinefrina, norepinefrina y la epinefrina para formar la normetanefrina y metanefrina. Entonces, la epinefrina y la norepinefrina, estas se pueden detectar eh, a nivel sanguíneo, mientras que la normetanefrina y la metanefrina usualmente es la que se va a encontrar a nivel urinario. Por lo tanto, a nivel urinario también uno puede encontrar, puede hacer el diagnóstico, y esto se recoge en 24 horas. Entonces, todo va a depender si el caso es, la sospecha es muy elevada o la sospecha es baja, para poder uno pensar en si hacerle a nivel sanguíneo o a nivel urinario. La manifestación clínica, entonces está la hipertensión, que es la más común, son paroxísticas. Paroxística quiere decir que cuando inicia la, la hipertensión, se va volviendo más fuerte en ese momento. Paroxística no quiere decir episódica o intermitente o periódica, sino paroxística quiere decir que cuando inicia se va volviendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. En ese momento cuando le da la crisis. Entonces, puede haber hipotensión. Es paradójico, pero puede haber hipotensión, principalmente en aquellos pacientes con paraganglioma, hiperhidrosis generalizada. Este paciente está con sudoración constante en las manos y en las palmas de los pies. Ahora, esto no es que, bueno, se hace calor y el paciente suda, es feocromocitoma, no. Esto es un constante. Entonces, cuando uno lo presencia, yo solo he tenido una oportunidad de presenciar una hiperhidrosis patológica, en el paciente le da mucha vergüenza estar en eventos sociales o reuniones o en el trabajo porque el paciente suda, no para de sudar. Y entonces esto es un caso así extremo, ¿no? Choque cardiogénico, cuando existe una estimulación crónica de las células beta y esta sufre downregulation como, como respuesta a esa estimulación constante, ¿no? Por eso cuando uno trata a los pacientes con beta bloqueadores, por ejemplo, y uno quiere suspender estos beta bloqueadores, no debe realizarse de manera brusca, porque con el tratamiento crónico de los beta bloqueadores, sus receptores se van regulando hacia abajo, existe una baja expresión de forma esperada. Por lo tanto, la suspensión de ella de manera brusca puede ocasionar que las catecolaminas existentes vaya a accionar sobre estos receptores alfa y por lo tanto producir esta respuesta adrenérgica al revés. Los pacientes que van a ser tratados con fibromusitomas, siempre es importante mencionar que hay que bloquear primero los receptores alfa. Si recordamos, los receptores catecolaminérgicos incluyen los alfa y los betas. Entonces, los alfa, si bloqueamos primero los receptores beta, entonces los alfa van a quedar desprotegidas o disponibles para unirse a su catecolamina y por lo tanto si bloqueamos primero los betas sin bloquear el alfa, se produce esta crisis catecolaminérgica. Por lo tanto, siempre debe bloquearse primero los receptores alfa y luego los receptores beta. Y así uno puede intervenir de manera quirúrgica al paciente porque el tratamiento al final debe ser quirúrgico. Y vemos aquí en orden de frecuencia cuáles son las principales síntomas que puede presentar el paciente. Vemos, por ejemplo, las crisis o las llamaradas, como se puede traducir, las cefaleas, palpitaciones, diaforesis, ¿sí? Entonces, principalmente ante un gatillante. Pero el principal forma de presentación es con la hipertensión en la mitad de los casos, a pesar de que eh, no es una causa frecuente de hipertensión. Entonces, la hipertensión es sostenida,
¿sí? Puede haber unas fluctuaciones, pero es sostenida y cuando existe la crisis es sintomática, es paroxística, comienzan los síntomas a subir, que incrementando, incrementando, inclusive la presión sistólica puede sobrepasar a más de 300, ¿sí? Las complicaciones que puede existir, aquí lo resume, tanto lo feo o lo feocromocitoma y paraganglioma. Entonces, arritmias, que es una de las principales causas de mortalidad, especialmente cuando existe fibrilación ventricular, la cardiopatía, cuando existe una estimulación crónica en el tejido cardíaco, puede producir un remodelado. Bueno, ya lo demás ustedes lo podrán ver. El diagnóstico diferencial, hipertiroidismo, es una de las cosas que hay que dilucidar. Pacientes están muy ansiosos, taquicardia, supraventricular paroxística y síndrome carcinoide. Entonces, el síndrome de Cushing es una condición clínica que resulta que que resulta ante la exposición crónica de niveles excesivos de corticoides circulantes, esteroides circulantes. Ahora, un paciente que tiene una apariencia de Cushing, cara redonda, jiba, estrías, debilidad proximal de los músculos, aparición de hematomas con facilidad. Entonces, siempre hay que descartar primero exceso de corticoides de manera exógena. Sí, porque también es una de las principales causas. Paciente asmático que requiere corticoide inhalado, paciente con enfermedad reumatológica que ha requerido administración de esteroides por largo plazo, paciente con dermatitis atópica que ha requerido tratamiento con corticoides también por mucho tiempo. Entonces, siempre el interrogatorio nos va a dar una idea si este paciente ha recibido esteroides, ya sea inhalada, untada, tomada, inyectada. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Antes de correr a medirle un cortisol, debido ahora. Es importante también saber medir el cortisol de manera aleatoria. Pocas veces es útil en estos casos. Aquí lo que uno realiza es una prueba de supresión de dexametasona. La prueba de supresión de dexametasona es ver si el cortisol que tiene ese paciente a nivel sanguíneo logra suprimirse ante la administración de dexametasona, porque si yo administro eh, esteroides de forma exógena al paciente, de manera fisiológica, o sea, lo normal es que yo voy a lograr suprimir la producción endógena de esteroides, de cortisol en este paciente. En los casos de Cushing, no. En los casos de Cushing, usualmente no se logra suprimir el cortisol que se produce de manera endógena, a pesar de que se le haya inyectado o le haya administrado, perdón, de forma oral al dexametasona. Entonces, el síndrome de Cushing eh, es secundario a cortisol excesivo, glucocorticoides. La causa más frecuente es secundario a la ACTH y que esta ACTH sea provenida de la glándula hipofisaria. Y esto lo conocemos, ya mencionamos, en la enfermedad de Cushing. Eh, es bajo, la incidencia es baja, 2 a 3, 4 casos por millón por cada año y es más común en mujeres, más común en mujeres. Desde el punto de vista bioquímico, el paciente va a aparecer como si tuviese diabetes, dilipidemia, eh, tiene también hipertensión, porque todo la acción fisiológica que conocemos del cortisol, el tener exceso en ella, entonces va a comenzar a manifestarse desde el punto de vista clínico. Y al igual, el paciente que se coloca de manera crónica esteroides, ya sea por algún dolor, va a manifestar sintomatología Cushing, eh, aparición de la estría, tal como si fuera un síndrome de Cushing, solo que de forma exógena. Puede ocurrir de manera espontánea o secundaria a administración de glucocorticoides. Ya lo mencionamos, podemos clasificarlo en dependiente de ACTH e independiente de ACTH en la forma iatrogénica. Bueno, antes de eso tenemos la no iatrogénica y la iatrogénica. Iatrogénica ya sabemos que es aplicación de corticoides. Mientras que las no iatrogénicas tenemos la dependiente de ACTH y la no dependiente
la ACTH independiente. De la ACTH dependiente tenemos enfermedad de Cushing, que ya conocemos que es producto de la hipófisis, y del síndrome ectópico de ACTH es la que se produce la ACTH, pero no en la hipófisis. ¿Sí? Usualmente se puede producir por células pequeñas de carcinomas pulmonares, tumores carcinoides, tumores a nivel de bronquio. Entonces, lo mismo, ¿no? Hay que descartar que no haya otra patología, por ejemplo, carcinoma medular de tiroides, feocromocitomas, ¿sí? Entonces, ACTH independiente, entonces tenemos tumores, son casos raros también, mucho más raros, y la manifestación o la aparición de los síntomas es gradual, por lo tanto el paciente tiende a normalizar, ¿no? Así casi como la acromegalia. Aquí de forma esquemática, por ejemplo, vemos aquí la glándula hipófisis, vamos a ver lo normal, aquí la glándula hipofisaria, este es el hipotálamo y esto son las glándulas suprarrenales. Entonces, normalmente ya sabemos que la ACTH es la que estimula la glándula suprarrenal para producir cortisol y el exceso de cortisol va a enviar una señalización, una retroalimentación negativa hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis. Entonces, cuando existe, por ejemplo, tumor en el punto 4, vemos hay exceso de ACTH, por lo tanto, esta es una forma no iatrogénica y dependiente de ACTH que es producida a nivel hipofisario. Esta ACTH incrementada me va a incrementar la producción de cortisol y que a pesar de que exista supresión, perdón, a pesar de que exista exceso de cortisol, no me logra suprimir la ACTH. La ACTH va a estar incrementado. ¿Ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, de eh, exista alguna secreción ectópica de CTH, o sea, no dependiente, que no provenga de la glándula hipofisaria. Por ejemplo, tenemos en el caso de un tumor bronquial que puede producir la CTH y esta CTH también incrementa el cortisol, a diferencia de que aquí sí vamos a ver supresión de los niveles de ACTH. Y claro, ya los otros ejemplos, ¿no? Que pueden ustedes verlo por su cuenta. Bueno, esto es la, la reacción. Vamos a saltar esta parte. Entonces, las estrías tienden a ser más de 1 centímetro, son violáceas en el área abdominal, en el área de las axilas. El mecanismo de acción o el mecanismo fisiopatológico, el que altera la formación de los colágenos mediante la reducción de la expresión de los colágenos tipo 1, ¿no? Entonces, el paciente tiene un adelgazamiento importante de la piel y cuando usa un plicómetro para medir el grosor, se considera que la piel es delgada si el grosor es menos de 2 milímetros. Si el grosor es 1,5 o menor, es predictivo de que el paciente probablemente tenga exceso de cortisol, ¿sí? Entonces, con un plicómetro nos puede ayudar enormemente a saber si el paciente tiene atrofia. Claro, la atrofia se ve mejor a nivel del dorso de las manos, a nivel del codo, importante examinárselo. Búsqueda de estrías. Ahora, esto no es patognomónico debido a que los pacientes con obesidad también pueden presentarlo. La jiba dorsal tampoco es patognomónico, incluye en el síndrome de Cushing, pero también puede estar presente en los pacientes con obesidad, ¿sí? Entonces, pero es importante reconocer que esto es como casi como hipotiroidismo, tratar de buscar la mayor cantidad de coexpresión de signos físicos y síntomas para poder incrementar nuestra sospecha y luego confirmarlo desde el punto de vista con bioquímica. Cara de luna, jiba dorsal, estrías, paciente tiene debilidad del músculo proximal. Entonces uno le pregunta al paciente, por ejemplo, le cuesta peinarse, le cuesta abrocharse el cinturón, tiene dificultad de los mulos, le cuesta subir la escalera, ¿sí? Entonces, en el incremento de la almohadilla de las grasas por encima de la fosa supraclavicular, ese sí es más específico para el síndrome de Cushing, no tanto la jiba dorsal. Ya esto usted lo verá por su cuenta. Entonces, la cara redondeada, como es muy subjetivo, bueno, hoy en día
gracias a la inteligencia artificial, también nos auxilia a incrementar estos patrones, si el paciente podría o no presentar síndrome de Cushing, ¿no? Aquí hace una comparación del paciente que se le hizo el diagnóstico y fotos de antes, ¿no? Es útil pedirle una radiografía previa a los pacientes, de esta manera tener una idea de si el paciente podría haber tenido o no la cara redonda. Los pacientes también tienen acantosis nigricans porque tienen resistencia a la insulina. Estos pacientes presentan desde el punto de vista bioquímico como si tuviese un síndrome metabólico. Vemos ya los signos y síntomas más comunes. El paciente tiene la obesidad, la ganancia de peso. Por eso nos confunde mucho el diagnóstico. Porque, vaya, la obesidad, el sobrepeso, básicamente es una, bueno, pues casi todo el mundo lo tiene. Entonces, no es que todo el mundo el que tenga obesidad automáticamente tiene síndrome de Cushing. Hay que ir buscando. Entre más pacientes vemos, más vamos a aprender, más vamos a afinar nuestro olfato clínico. Si hay aparición de equimosis, golpes leves, triviales, que no explican, no justifican esto, lo que llamamos moretones coloquialmente o equimosis médicamente. El paciente tiene incremento de la almohadilla en la fosa supraclavicular. El paciente, la cara redonda, la radiografía. El paciente puede tener telangiectasia, ¿sí? Enrojecimiento de la cara. Y claro, menos comunes, ¿no? Menos comunes, por ejemplo, debilidad del músculo proximal. Entonces, estos pacientes que sospechamos síndrome de Cushing o si vamos a abordar el síndrome de Cushing, hay que descartar o realizarle una densitometría para verificar si ese paciente tiene o no tiene fractura u osteopenia. La aparición, por ejemplo, de acné en una edad no típica después de los 35 años obliga también a la búsqueda del síndrome de Cushing. El diagnóstico de hipertensión menos de los 35 años también obliga a descartar que no haya hipercortisolismo endógeno. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, por último, el síndrome, perdón, la insuficiencia subadrenocortical primaria. Hay endocrinólogos que dicen que en español no debe decirse adrenal, porque adrenal realmente es una traducción directa de adrenal, mientras que en español debe decirse insuficiencia suprarrenocortical de primaria, ¿sí? En lugar de decir glándula adrenal, deberíamos decir glándula suprarrenal. Y esto lo conocemos con la enfermedad de Addison. Cuando existe afectación, destrucción de la corteza suprarrenal, insuficiencia o deficiencia eh, ya desde la hipófisis de ACTH o desde el hipotálamo de la CRH, es decir, cuando hay insuficiencia de cortisol, cuando el cortisol está depleto. El paciente, por ejemplo, que toma cortisol exógena por cualquier motivo y se le mide los niveles de cortisol en sangre, lo va a ver bajo, va a estar suprimido. Y es porque el cortisol que nosotros medimos en sangre no mide el esteroide que, que el paciente toma de forma exógena, de forma de medicamentos, y por lo tanto se va a encontrar suprimido, porque el cuerpo ya recibe o percibe de que existe cortisol, no le importa si es exógeno o endógeno, pero existe cortisol y por lo tanto suprime la producción de ACTH y CRH por el hipófisis e hipotálamo respectivamente. Y por lo tanto, la síntesis de cortisol de manera endógena se suprime. Y por lo tanto, la medición de cortisol a nivel endógeno está suprimida. Entonces, eh, la, el tratamiento crónico con cortisol puede ocasionar insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, tampoco así como las beta bloqueadores, los corticoides no deben ser suprimidas de manera abrupta, deben ser poco a poco. Independientemente del origen, las manifestaciones clínicas de la insuficiencia suprarrenal son consecuencia de la deficiencia de cortisol, aldosterona y los esteroides androgénicos. La insuficiencia suprarrenal secundaria resulta en la deficiencia selectiva de cortisol y puede ser también de los andrógenos. De causas secundarias es cuando existen terapias por cualquier causa, tumor hipofisario porque
me está afectando la producción de ACTH, por lo tanto no tengo señal para que le digan que hay que sintetizar más cortisol a nivel suprarrenal. Tumor hipotalámico, bueno, afectación de la producción de la CRH. Y claro, cuando hay deficiencia aislada de CRH, esto es rarísimo, muy raro. Los tres últimos son raros, ¿sí? Son muy raros y, vaya, son dignos de publicarlo el caso, ¿no? Entonces, los casos primarios es autoinmune, ¿sí? Paciente que tiene diabetes tipo 1, tiene hipotiroidismo, tiene celiaquía, tiene enfermedad reumatológica. No es descabellado que ese paciente pueda coexistir también con insuficiencia suprarrenal. Tuberculosis, la tuberculosis, esta micobacteria tiene una afinidad, ¿sí? Tiene una afinidad al tejido suprarrenal y puede producir también hipocortisolismo. Claro, cuando el paciente tiene, por ejemplo, VIH o tiene el sistema inmune comprometido por recibir terapia biológica, por ejemplo, microorganismos oportunistas pueden ocasionar la afectación de la glándula suprarrenal por leptoplasma, coccidioidomicosis, ¿sí? Otras infecciones granulomatosas, puede también haber citomegalovirus produciendo arenalitis, ¿sí? Entonces son casos cuando hay afectación del sistema inmune. Claro, cuando existe otra enfermedad sistémica como amiloidosis, también puede infiltrarse en el parénquima, en el tejido suprarrenal, afectando el funcionamiento de esta glándula. Y por otro lado, bueno, de manera medicamentosa, por ejemplo, ketoconazol, metirapona, son algunos medicamentos que utilizamos para suprimir la producción excesiva de cortisol en los casos de síndrome de Cushing, cuando tenemos que ingresar al quirófano para poder disminuir esa carga de cortisol. Así como en el caso de hipertiroidismo, que le damos soluciones de alto contenido de yodo, entonces, para disminuir la producción de hormonas tiroideas, en el mismo casos, utilizamos ketoconazol, metirapona y otros medicamentos que no la tenemos en el país para poder disminuirlo. En el caso de etomidato, por ejemplo, lo utilizamos también a nivel de cuidado intensivo porque es más fácil titular este tipo de medicamentos. Medicamentos citotóxicos o agentes quimioterapéuticos como mitotane que se utiliza para el tratamiento médico del síndrome de Cushing, por ejemplo. Y claro, también puede coexistir o ser secundarios a enfermedades genéticas. Recordemos que la ACTH proviene de un precursor de la POMC, proopiomelanocortina. Esta POMC es clivada para producir la ACTH y la beta-lipoproteína. Esta beta-lipoproteína se cliva a su vez produciendo beta-endorfina y la MSH, la hormona estimulante del melanocito. Esta MSH estimula a nivel cutáneo la melanina, ¿sí? Incrementando la pigmentación o manteniendo la pigmentación. Cuando existe entonces insuficiencia suprarrenal, eh, hay bajos niveles de cortisol, se incrementa el estímulo a nivel hipofisario para producir más POMC. Y esta más POMC incrementa la producción de MSH, incrementando así la pigmentación en estos pacientes. Por lo tanto, en una insuficiencia suprarrenal existe hiperpigmentación por el incremento de la ACTH, mientras que en la insuficiencia suprarrenal secundaria, es decir, a causa de la hipófisis, no va a existir esta hiperpigmentación porque está afectada ya ese órgano, ¿no? Entonces, los síntomas que pueden coexistir, tanto en primario o secundario, es de cansancio. El cansancio se causa explicable, depresión mental, neblina mental. El paciente tiene pérdida de peso involuntaria significativa, disminución del apetito, puede tener hipotensión ortostática, tomar la presión acostada y después sentada o sentado para verificar si hay hipotensión con el cambio de la posición, porque ese paciente tiene afectación probablemente también del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tiene síntomas
náuseas, vómitos, muy inespecífico. Entonces, es tratar de recopilar la coexistencia de varias cosas. El paciente puede tener hipoglucemia, hiponatremia, eosinofilia, lo que se puede observar también en los casos de la de insuficiencia suprarrenal. En el caso de insuficiencia suprarrenal primaria, el paciente va a tener muchas ganas de comer sal, ese craving a comer sal. Aquí, obviamente, que todo el mundo nos gusta comer, bueno, casi todo el mundo nos gusta comer alimentos salados porque el alimento que no tiene salsa simplemente no tiene el mejor sabor. Entonces, el paciente pero tiene una necesidad imperiosa de comer sal. Así como algunos pacientes tienen una necesidad imperiosa de comer algo dulce que tiene trastorno de alimentación, en este caso por algo salado, tiene hipercalemia y en caso de insuficiencia suprarrenal tiene palidez, ¿sí? Tiene afectación de diferentes líneas hormonales, especialmente a nivel sexual, ¿sí? Las gonadotropinas se van a ver afectadas. Y bueno, puede haber síntomas compresivos, ¿no? Porque puede haber tumor hipofisario. Manifestaciones, tiene hiperpigmentación, son casos en los cuales el paciente comenzó a oscurecerse sin, claro, sin haber tomado mucho sol, principalmente en área fotoexpuesta. A nivel encía también puede haber oscurecimientos, ¿sí? Muy bien, esta es la última diapositiva. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, de los niveles de electrolitos, también nos va a orientar diferenciar cuál de esta enfermedad podría ser, si en caso de insuficiencia suprarrenal, el paciente cursa con hipocalemia, cursa con perdón, hiponatremia e hipercalemia. En el caso de hiperalosteronismo, estos pacientes cursan con hipercalemia y con alcalosis metabólica, ¿sí? Porque la aldosterona actúan sobre el túbulo colector distal, expulsando hidrogeniones, y por lo tanto resultan en alcalosis metabólica y recupera el potasio. Este potasio recuperado entonces se traduce en hipercalemia. Muy bien. Esto terminamos el día de hoy. Déjame ver, alguien preguntó algo. Aquí dice, mi pregunta. En dermatología vi un caso grave de dermatitis atópica. Mujeres 20. Mira, nosotros estamos un tiempo, nada, esto es pura semántica, ¿no? Nos acostumbramos a decir una femenina, un masculino. Entonces, lo correcto, lo ortodoxo, debería ser un hombre, una mujer, porque, vaya, género hoy en día es a lo que nosotros como nos identificamos, ¿no? Un hombre biológico puede identificarse como una mujer, y bueno, para aquellos que esto es puro, quizá a alguno no le gusten estas cosas, pero desde el punto de vista médico, esto hay que respetarse. Entonces, femenina y masculino son géneros, mientras que el sexo es hombre y mujer. Entonces tenemos un hombre una mujer de 24, esta es la pregunta, mujer de 24 años, por desesperación, ella utilizó corticoides tópicos en la axila, en la ingle. Al momento de la consulta ya presentaba estrías marcadas. Esta paciente ha desarrollado alguna alteración, seguiría el uso descontrolado. Si la paciente seguía con el uso descontrolado de corticoides, desarrolla otro signo de Cushing, síndrome de Cushing, sí. Entonces, mencionamos que una de las principales causas del síndrome de Cushing es utilización exógena de esteroides, y el paciente por cualquier motivo, dermatitis atópica, reumatológico, dolor, lumbalgia, que sufren algún accidente de coche o carro y ha tenido que tomar esteroides por buen tiempo porque nada le resuelve, hemos tenido casos así, el paciente va a desarrollar síndrome de Cushing. Entonces la pregunta básicamente es, si yo sigo con el corticoide, ¿puede desarrollar otros síntomas? La respuesta es sí. Lo que no se debe es suspenderlo abruptamente, porque si este paciente ha utilizado por años esteroides, lo más probable es que su funcionamiento suprarrenal ha sido afectado. Y si le suspende de manera abrupta el corticoide exógeno, el paciente va a desarrollar insuficiencia suprarrenal y va a presentar colapso, hipotensión y una crisis. Si se le quiere suspender, debe ser de manera poco a poco. Ese paciente que está utilizando corticoides por mucho tiempo por la dermatitis atópica, lo más probable, y es joven, 24 años, lo más probable es que no haya tenido suficiente mineralización a nivel óseo.
Este paciente, si probablemente si le hacemos una densitometría ósea, va a tener una masa ósea baja para la edad de ella. Estos pacientes probablemente se van a beneficiar de anabólica, terapia anabólica del hueso. El paciente probablemente también tenga afectaciones a nivel glucémico, ¿sí? A nivel glucémico, probablemente tenga hiperglucemia por mucho tiempo porque el esteroide produce o resulta en hiperglucemia y una de ellas es que ocasiona resistencia a la insulina, ¿sí? El cortisol puede afectar el funcionamiento de la insulina. Pero sí, el paciente podría desarrollar más síntomas de síndrome de Cushing y lo ideal aquí es buscar una terapia alternativa para su patología. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Doctor, tengo una duda. Sí. En el caso de la medición de las metanefrinas, nada más las hacemos en orina, entonces, Ah, no. o es en plasma. Se puede hacer las dos. Se pueden hacer las dos. Entonces, dependiendo de la sospecha clínica, recordemos, como son enfermedades muy infrecuentes, eh, la sospecha clínica no siempre va a estar claro, ¿no? Lamentablemente, vaya, aquí no dice la fibromuscitoma se manifiesta como tal, pero en la vía real no siempre vamos a tener una manifestación clásica de la enfermedad, porque, bueno, sabemos que la enfermedad no leen libros o no leen artículos, así como el síndrome de Cushing. El diagnóstico es muy difícil, el diagnóstico etiológico. De hecho, hay un dicho que dice que el que dice que el síndrome de Cushing son casos fáciles porque no ha visto suficiente. Entonces, sabemos que el síndrome de Cushing es muy difícil de hacer el diagnóstico porque hay muchas cosas que nos puede confundir, al igual que el febromorcitoma también. Entonces, tenemos la modalidad de medir a nivel sérico y a nivel urinario. Entonces, en aquellos pacientes en la cual, si no me equivoco, en la cual si es baja sospecha, podemos medirlo a nivel urinario, ¿sí? Baja sospecha de feocomocitoma, tenemos algún síntoma, tiene palpitaciones, tiene hipertensión, menos de 35 años, baja sospecha, bueno, podemos medirla a nivel urinario, porque implica recoger orina 24 horas. Y si la sospecha es alta, si no me equivoco, entonces en sangre, ¿sí? Entonces podemos dividirlo en las dos maneras. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces nos conectamos el viernes. Muchas gracias.